Escucha, pueblo mío, mi Torah, mi Torah. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. El Salmo 78 es el que hoy nos corresponde, el que vamos a leerlo. Así que si gustan acompañarme con la lectura, pues eh, así es como empieza este salmo, y mientras vamos ubicando el Salmo 78 para poderlo leer, poder abrir, poder dar sonido a esa palabra, dar el sello de este inicio de este culto, pues eh, este salmo es un salmo de Asaf, pero es un salmo también que está muy asociado a Cristo Jesús. Salmo 78. Masquil de Asaf, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, mi Torah. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera. Amén. Las alabanzas de Jehová, su poder y las maravillas que él hizo, porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una Torá en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que dieran a conocer, que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, los hijos que habían de nacer, estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Elohim y no se olvidaran de las obras de Elohim, sino que guardaran sus mandamientos. Y no que fueran, y no fueran como sus padres, una generación rebelde, una generación porfiada, rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y dio agua tan abundante como las profundidades. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra él, provocándole, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron, tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo Jehová se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Elohim ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo, pan
pan, pan de, pan de poderosos comió el hombre y les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar sobre ellos carne como polvo, aladas aves como la arena de los mares. Y, y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo. Antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos. La ira de Elohim se levantó, se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos. Y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, de que Elohim era su roca y que el Elohim Altísimo su redentor. Mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no destruía muchas veces, no los destruía, muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades. Tentaron a Dios una y otra vez, afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder el día en que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Con granizo destruyó sus vides, sus sicómoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación, angustia, de un ejército de ángeles. Preparó senda para su ira. No eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la pestilencia e hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Mas a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Los guió con seguridad, de modo que no temieron. Pero el mar se tragó a sus enemigos, los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. Y expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron su testimonio, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como un arco engañoso, pues le provocaron en sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Elohim se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de boda a sus doncellas.
Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó Jehová, como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David, su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió según la destreza de su mano. Salmo 78. Si alguien desea, alguien quiere expresar algún versículo de los que hemos señalado. Bendición. Buenas noches, Marquito. Buenas noches con todos. Bendiciones, Vero. Buenas noches. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Amén. Amén. Buenas noches, Marquito, ¿cómo está? Bendiciones. Buenas noches, Nati. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Alguien más, tal vez? Buenas noches, Marquito. Alexandra, bendiciones. Buenas noches. Sí, sí. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Amén. Amén. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Nati. Bendiciones. ¿Cómo está? Bendiciones. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, inclínate a escuchar lo que te digo. Amén. Amén. Buenas noches, Pastor Marquito. Buenas noches. Bendiciones, Carmita. Abre mi boca, en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Amén. Ese versículo, joder, Amén. habla de Cristo Jesús. Amén. Y como lo dice, pues estos enigmas no los ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su poder y las maravillas que él hizo. ¿Cuál de estas maravillas a ustedes les gustaría contar? ¿Cuál de ustedes les parece que no necesariamente es una parábola y no necesariamente es lo que hemos oído de nuestros padres, de lo que han contado? ¿Y qué cosas podría usted contarle a la generación venidera de las alabanzas, su poder y las maravillas que hizo? ¿Cuál de Esta ellas es contaría? Marquito desde el 67 al 72 que dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra crecimiento para siempre. Eligió a David su siervo y tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas las trajo para que se apacentasen a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón y pastoreó con pericia de sus manos. Amén. Amén. Y Padre, hoy, Señor, que estamos haciendo de lo que tu cabeza, de lo que tu mes, al completar este mes, pues levantando lo que corresponde, Señor, a tu Pascua, lo que corresponde al año agradable del Señor y lo que corresponde, Señor, a tu generación venidera. Y por eso que vamos a
a contar, Señor, sino tus maravillas, tus grandezas, tu misericordia y tu gracia, que tú siempre has sido el fiel, que tú eres el que nunca te has negado, sino por el contrario, el que, el que has permitido que lo que se niegue sea la muerte, el pecado, la maldad, para que lo que se afirme sea la fidelidad. Y bendito por devolvernos, Señor, la mesa, devolvernos el lugar, Señor, de tu reino y de tu justicia, y devolvernos lo que le diste a David, porque si de David, Padre Santo, toda la bendición, porque así como David conoció de tu mesa, así, Señor, como rompió tantos paradigmas y tantos enigmas y tantas parábolas para volver, Señor, a tu ley. Y bendita porque tu ley es lo que nosotros vivimos, Padre, en la fe, en una fe que nos hace ser hijos, que nos hace vivir como hijos, que nos hace transitar como hijos y que nos hace cruzar y dejar atrás, Padre, justamente las cosas que no nos corresponden, pero que cada vez que nosotros vamos caminándolas, van quedando atrás. Así, Señor, como el ropaje de nuestra vieja naturaleza, así, Señor, como la muerte, así como el pecado, para en cambio, Señor, dejar que las cosas que nos permites que continúen, esas continúen hacia adelante, tu reino, tu justicia, tu voluntad, tu edificación, tu santidad, tu primogenitura y, y tu gracia y la misericordia de que si empezamos, Señor, en tu campamento, pues sabemos que tenemos una morada santa, la cual la vamos renovando y la cual la vamos haciendo, Señor, esa mesa que va transitándose y que va llevándose y que va devolviéndonos, Señor, el incienso, el altar, la bendición de tu unción, la bendición de tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús, pues, ¿qué vamos a contar, Padre, a nuestras generaciones? Sino que tu ley, tu fidelidad es verdadera y que no es como la de nuestros padres, ni como las padres, ni como los arcos, ni como las flechas, sino siempre será como la de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá, el de la diestra de justicia y el de las cabezas y el de la primogenitura. Así que en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por estos 50 días que nos vas llevando a contarlos y a vivirlos a través de tu fe, a través de tu esperanza, a través de tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, y bienvenidos, bienvenidas a este culto que estamos dentro del primer mes, como ustedes saben, completamos el tiempo de los panes sin levadura y estamos empezando este tiempo de un pan, este tiempo de una levadura diferente y este conteo diferente. Entonces, ¿qué conteo es el que nosotros estamos llevando a cabo? Estamos llevando a cabo el conteo de los 50 días que está en el libro de Levítico. Y como nosotros conocemos más familiarmente los 50 días para entender qué son los 50 días, pues es mucho más conocido como el Pentecostés. Ahora, ¿por qué es tan conocido el Pentecostés? Y claro, viene de la traducción griega, pero esto corresponde, ¿no?, al Shavuot, porque los 50 días corresponde a las 7 semanas, a las 7 semanas de 7 días, contados desde cuándo, desde el primer día, desde el primer día después de la Pascua, el primer día, eh, ahí es cuando se comienza a contar. Entonces, ¿qué cosas, qué acontecimientos tenemos importantes en el conteo de estos 50 días? Pues el,
el principio, la Pascua, digamos, la, la característica de la Pascua, y la característica de la Pascua siempre está determinada desde la primera Pascua, como desde la Pascua de Cristo Jesús, está determinada a través de la primogenitura. Y a través de la primogenitura que se tiene que confirmar, porque aquí vemos que todo tiene un orden. Entonces, la Pascua tiene que ver con la primogenitura. Shavuot son las 7 semanas, que son los 50 días, del que es el Pentecostés, pues tiene también el otro nombre, que es el de los Bikurim. Y Bikurim es la primogenitura, es la fiesta de lo primogénito y de los primogénitos también podríamos entenderlo de esa manera. Así que, como estamos haciendo este recorrido de los 50 días, pues en el recorrido de los 50 días eh, llevamos a cabo con el derramamiento del Espíritu Santo, que es después de los 50 días de Pascua, que es el Pentecostés. Ahora, ¿por qué es interesante el Pentecostés? Porque Pentecostés también tiene un significado, también tiene eh, una trascendencia, ¿no? Una alternativa, tiene una dirección también. Entonces, el Pentecostés, pues, podría verse desde diferentes perspectivas del nombre, pero lo interesante es que Penta, claro, tiene que ver con 50, pero el Costés, ahí viene la pregunta, no es muy claro si se puede indagar por qué se llama Pentecostés, porque eh, eh, de- Pentecostés debería tener otro nombre, Pentaconta debería llamarse, Pentecon, Pente, Pentecon, a ver, es, se supone que es de contar, ¿no es cierto? Entonces tendría que tener alguna Pentecostés, alguna definición en el sentido de contar, porque es la cuenta de los 50 días. Entonces debería llamarse Pentaconta, más o menos así. Y el pentaconta más bien tiene que ver con 50, con una cuenta de 50. Sin embargo, se llama Pentecostés. Y ahí, y ahí viene también detrás de ese nombre a qué se refiere. Bueno, entonces, lo que sí tenemos que preparar, tenemos que poner el orden, tenemos que hablar del Espíritu de Dios, tenemos que hablar de los 7 espíritus que corresponden a la menorá, porque es el día del derramamiento del Espíritu. Tenemos que hablar de la primogenitura, porque corresponde a la primogenitura. Y tenemos que hablar especialmente de la primogenitura. A ver, así que una de las cosas importantes como empieza es a través el libro de Éxodo y también Cristo Jesús, ¿no? ¿Cómo empieza el libro de Éxodo? El libro de Éxodo, luego de la salida, ¿qué es lo primero que le dice Dios que haga Moisés? ¿De qué se preocupa primeramente? Se preocupa de qué? Se preocupa de lo santo, ¿sí? Entonces viene Cristo Jesús y también después de su resurrección se preocupa de su santo, se preocupa de reunir a los santos. Y lo interesante de esto es que a través de Cristo Jesús lo que hay es un cambio de mesa y un cambio de mesa también es preocuparse de los santos. Topamos el punto en la Pascua, el punto de que Dios, de que Cristo Jesús a través de la Pascua lo que hace devolver es la posición, pero para devolver la posición lo que necesita devolver es devolver la mesa. Y al mirar las mesas, pues lo que se necesita es limpiar, cambiar esas mesas
porque esas mesas pues van a representar un alimento y parte de este alimento también es las levaduras. Entonces, ustedes han escuchado el pan de la proposición. ¿Qué era el pan de la proposición? Por cierto, porque ahora vamos a hablar justamente del pan de la proposición. ¿Cuál era el pan de la proposición? ¿Alguien ha escuchado ese término? Pan de la proposición. ¿Por qué se llama pan de la proposición? ¿No? ¿No han escuchado? Bueno, Era el pan que se cambiaba todos los días. el pan que se cambiaba todos los días. Todos los días en la mesa que se le ponía en el altar de la mesa del pan. Mire, entonces, con esto es importante porque nosotros estamos hablando de Cristo, estamos hablando del pan, estamos hablando del espíritu y estamos hablando de la mesa. Entonces estos tres elementos van de la mano. Lo interesante es que este pan de la proposición, vamos a ver en Levítico, vamos a Levítico capítulo 23 y luego nos vamos a Levítico 24. Levítico capítulo 23 habla de las fiestas y estamos en la fiesta de la Pascua. Habla, mire, el 23:1, desde el 23:1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, los moes del Señor, que habrás de proclamar como santas proclamaciones, digámoslo así, son estos. Entonces, este Levítico 23 es importantísimo siempre porque ahí le da el señalamiento del día de reposo, en el 23:3, en el 23:4 de la Pascua, en el 23:9 de las gavillas, del Homer que nosotros ya hemos estado señalando, en el 23:15 de la fiesta hacia donde vamos, la fiesta de la levadura, luego la fiesta de las trompetas en el 23:24, luego el día de la expiación, o sea, este 23 es un orden muy completo de las cosas, pero inmediatamente desde el orden 23 viene, y estos versículos son muy importantes, porque viene con la parte de la menorá y con la parte del pan. A ver, lo interesante de esto es que no todos saben lo que es el pan de la proposición, pero el pan de la proposición exclusivamente se lo encuentra en estos versículos en Levítico 24. Sí, porque normalmente tiene un nombre este pan, pero aquí Dios le da otra dimensión a este pan. Vamos a ver si nosotros podemos profundizar y entenderlo mejor para de ahí irlo desglosando. Porque como ustedes ven, no es que sepamos mucho con respecto al pan de la proposición, porque no solamente se llama pan de la proposición, hasta antes de estos versículos, tiene otro nombre. Y después de estos versículos, absolutamente parece que se pierde el pan de la proposición. Y cuando aparece el pan de la proposición, de forma interesante, aparece ni siquiera en David, sino aparece en Salomón. ¿Mm? Así que por eso es mirar de todas estas cosas, de todos
de todo lo que estamos viendo, de todas las fiestas señaladas, cómo inmediatamente da luz a través de las lámparas. Entonces, Levítico 23, Dios les da toda la fuerza, digamos así, de, de- de su casa, de su espíritu, de sus visitaciones, de su producción, de, de su pan, todas las cosas, de su vino, de su aceite, de su mosto, todo, todo les da en el 23, cómo se va a desarrollar. Pero en el 24 lo menciona de esta manera, dice, 24 inmediatamente, entonces habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Fuera del velo del testimonio en la tienda de reunión, Aarón dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante de Jehová continuamente. Esto es un estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Mantendrá las lámparas en orden en el candelabro puro continuamente delante de Jehová. Así que, mire, ¿de qué habló? Entonces, vamos en orden. ¿De qué habló en Levítico 23? Habló del Moed. ¿De acuerdo? ¿Qué es el Moed? El Moed es el lugar y es el tiempo, como habíamos mencionado. Entonces, para alguien nativo o para Dios es muy natural que su Moed lo presente y lo muestre y busque el Moed de sus hijos, para que, para que el Moed de sus hijos muestre también el Moed de Dios. Entonces, ¿qué es lo que trae juntamente con el Moed de Dios? Lo que trae, lo que es una visitación, lo que trae es un levantar de cabezas, lo que trae es una producción, lo que trae es un ciclo, lo que trae es un cerrar de un ciclo. Entonces, por eso la Pascua siempre va a ser, va a ser el inicio, va a marcar el inicio de estos moeds. Entonces, con lo que está diciendo, ¿para qué son estos moeds? Para que estos moeds diferencien lo que es cabeza de lo que aparentemente es cabeza. ¿Qué es lo que pasa con lo que es cabeza? Entonces, ¿qué es lo que es cabeza? Lo que es cabeza es primogénito. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo que es cabeza tiene que fortalecerse. Y lo que aparentemente no es primogénito, lo que aparentemente, como mencionábamos, el mejor producto para nosotros mirar esto y unir la primogenitura es el trigo. Entonces, si hablamos de primogenitura y hablamos de trigo, ¿qué va a pasar con todo lo que es primogenitura y con todo lo que es trigo? ¿Qué se tiene que hacer con el trigo y la primogenitura? El trigo, la primogenitura y las cabezas y el trigo, que está bien paradito, tiene que fortalecerse y tiene que continuar hasta el tiempo de la primogenitura del trigo, que es después de 50 días. ¿Ya? Entonces, ahí se unen las dos cosas, el trigo y la primogenitura. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que no es trigo y lo que no es primogenitura? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Todo eso no es primogénito. Entonces, no hay esa coherencia entre ser primogénito y ser primogénito y ser trigo y no llegar a ese punto. Entonces, antes de eso, hay cosas que van a madurar antes y cosas buenas que van a madurar en el sentido de que maduren son, ustedes saben, el centeno, lo que habíamos mencionado, el centeno, la cebada, ¿qué más? Pero todos estos no van a llegar a ser trigo. Desde entonces, todos estos que no llegan a ser trigo, que maduran antes, se cosechan antes, sirven
para su propósito, para alimentar todo, pero no llegan a ser trigo. Y todos estos, pues chévere, pero dentro de esos también está la cizaña. ¿Qué tiene que pasar con la cizaña? Entonces, todos estos se van fortaleciendo, pero también se va fortaleciendo la cizaña. ¿Qué va a pasar con la cizaña? Pues la cizaña, esa es la que tiene que irse debilitando. ¿Y cómo se hace eso? Pues sin perjudicar al trigo. Entonces, si usted fortalece al trigo y la cizaña está al lado, la cizaña va a mostrarse cada vez como cizaña, pues va a ir debilitando. Pero el trigo, lo que le interesa a Dios, lo que le interesa a usted, lo que nos interesa a nosotros, es la primogenitura. Entonces, esto es una acción ¿de qué? Esto es una acción de estos 50 días del Espíritu. Esto es lo que hace un Moed. Y por eso, si el 23 les muestra los Moeds, porque dice, estos son mis Moeds, le muestra aquí, en cambio, el sitio de los Moeds. En el 23 le muestra el calendario de los Moeds, pero aquí sí le muestra el sitio de los Moeds. ¿Cómo es el sitio de los Moeds? ¿En dónde está el sitio de los Moeds? Entonces, el sitio de los Moeds está en Levítico, en el 3. ¿En dónde se manejan los Moeds? ¿En dónde? Levítico 23. ¿Dónde? Fuera del velo del testimonio, en la tienda de los Moeds, Aarón dispondrá para que ardan desde la noche será hasta la mañana delante del Señor continuamente, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Qué hay en el lugar santo y qué hay en el lugar santísimo? En el lugar santísimo, en el lugar santo, está el propiciatorio, está, está el altar del incienso. Pero en los Moeds, en los tiempos señalados en la tienda, están dos cosas. Está la mesa de los panes de la proposición y está también el candelabro. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita para los Moeds? Se necesita lo que aquí les dice, que haya un espíritu, que haya ese cuerpo llamado menorá que tiene 7 brazos y que esos 7 brazos pues estén bien dispuestos y esos 7 brazos estén juntamente o al lado de qué, al lado de la mesa. Y luego vamos con la mesa. Entonces, el primer requisito, lo primero dice el Espíritu de Dios, la menorá de Dios. ¿En dónde está? La menorá de Dios no está en el lugar santo, en el lugar santo, sino está en el Moed. Y hoy estamos en los 50 días del derramamiento del Espíritu. ¿Para qué? Para reordenar. Entonces, ¿quién es el que puede reordenar esas lámparas? ¿Cómo esas lámparas? ¿Cuál es la característica? Si nosotros veríamos las lámparas visualmente, ¿cuáles serían las características de estas lámparas? Después de haber transcurrido un año, ¿cómo estarían esas lámparas? ¿Qué tendrían que hacerse con esas lámparas? Esas lámparas nuevamente tendrían que volverse a adecuar porque cada una de estas lámparas representa un espíritu. Entonces, cuando viene Cristo Jesús, lleva a cabo su Pascua, comienza a darle cuerpo y a darle vida a esas lámparas, porque Cristo Jesús sabía que después iba a haber el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, pero para eso, ¿qué se necesitaba? Que las lámparas estén alumbrando. ¿Y con qué tenían que estar alumbrando? Tenían que estar alumbrando con el combustible correcto, con el combustible del Espíritu correcto. Y tenían que estar como dispuestas desordenadamente, no, tenían que estar dispuestas ordenadamente. Ahora, así que vamos con la segunda parte, con la mesa. El 24:5 dice, tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. Cada torta habrá 2 décimas de efa. Y las colocarás en 2 hileras. 6 en cada hilera sobre la mesa de oro puro delante de Jehová.
En cada hilera pondrás incienso puro para que sea proporción memorial del pan, una ofrenda para el Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel. Y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en un lugar santo, porque lo tendrán como cosa muy santa de las ofrendas encendidas para el Señor. Derecho perpetuo. Entonces, viene Cristo Jesús y es Pascua. Y Cristo Jesús, ¿qué les dice? Les dice, ¿de qué les habla? Cristo Jesús, ¿qué es lo importante para Cristo Jesús después de su resurrección? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para Cristo Jesús? Y he hablado yo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para Dios? En Levítico 23, ¿qué es lo importante para Dios? Vamos con Levítico 23. ¿Qué es importante para Dios? ¿Qué cree que es lo importante para Dios? El Levítico 23 habla del día del Señor, nuevamente le enumero, habla del Shabbat, habla de la Pascua, habla habla del conteo, habla de las semanas, habla de la propiciación, habla de la expiación, habla de las trompetas, habla del Sukkot, habla del tabernáculo. Entonces, ¿qué es para Dios importante? Los tiempos, pastor. ¿Perdón? Los tiempos. Los Moed. Entonces, para Dios es importante el tiempo. Entonces Dios dice, para mí no es importante el tiempo. Para mí es importante el Moed. ¿Por qué el tiempo? ¿Qué es el tiempo? El tiempo es invierno, verano, primavera y otoño. ¿De acuerdo? Y eso mientras existe el sol y la luna. Pero para mí eso no es lo importante. Para mí lo importante es los Moed. El Moed. Entonces, ¿qué es lo importante para el Moed? ¿Por qué es importante el Moed? ¿Por qué el Moed? Porque todos estos tiempos señalados, ¿por qué la Pascua es el principio del Moed? Porque de los Moeds de este año, porque representan o hablan de lo más importante. ¿Qué nos dejó? ¿Qué es lo más importante que nos dejó Dios? Lo más importante, usted sabe que nos dejó Dios, lo más importante que nos dejó Dios es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en las nubes. El Espíritu de Dios está en todas partes. El Espíritu de Dios está, como dice, ¿en dónde está el Espíritu de Dios? El Moed. Eh, Entonces el Espíritu de Dios está en el lugar del Espíritu de Dios, en el lugar del candelabro. Ahí está el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es lo que el Espíritu de Dios, el lugar del Espíritu de Dios se llama mesa. Así que después de la Pascua, lo importante para Dios, ¿qué dijo que es lo importante para Dios? El Espíritu. ¿Qué hizo con los discípulos? ¿Cómo les encontró? ¿Quiere ver qué es importante para Dios el Espíritu? Sí. A ver, vamos a después de Pascua, porque estamos justo después de Pascua. Juan, Juan capítulo 20, verso 22. Desde el 19, mire, desde el 19, porque estamos a una semana, pero ahí estaban a un día. Y para Dios, vamos con Cristo Jesús y la Pascua, lo que es la Pascua. De Juan 20, 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Entonces, ¿qué era el primero de la semana? ¿Era una fecha en el calendario? No. Resulta ser que era un Moed. Estando cerradas las puertas donde los discípulos se encontraban por miedo, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo paz. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, mire,
Después de la Pascua, el primer día, lo principal para Cristo que fue el Espíritu Santo. Antes de irse, ¿qué les dijo? Yo me tengo que ir y les voy a dejar el Espíritu Santo. Y después de recibir el Espíritu Santo, después de 50 días, ¿qué les dijo? En 50 días les dijo, yo me voy, antes de los 50 días se fue y dijo, les dejo, esperen porque les voy a dejar el Espíritu Santo. Y después, ya pasan mucho tiempo y después el Espíritu Santo. Y ahora también todos nosotros decimos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo nos salva. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y el Espíritu Santo nos guía. Pero ¿qué necesita el Espíritu Santo? El Espíritu Santo necesita una tienda, necesita un moed. ¿Ya? Así que lo primero, entonces, necesita el Espíritu ese moed, ¿verdad? Pero, ¿qué necesita el Espíritu? ¿Qué necesita ese candelabro? ¿Qué es lo que necesita? Van de la mano. Entonces, lo que le está diciendo es que van de la mano. Si hablamos de la tienda, ¿ellos qué tenían? Ellos tenían espíritu. Entonces, vamos con los discípulos, ¿no es cierto? Cristo Jesús ya les dijo, ya les habló del espíritu. Cristo Jesús ya estaba en los 3 días y el primer día de la semana va y les encuentra. ¿Y les encontró con espíritu? No. ¿Pero de qué se preocupó? De lo que estaban comiendo. Eso comentábamos, ¿no es cierto? ¿Qué estaban comiendo ellos? Un pescado, dice. Vamos a Lucas. Claro, volvamos a eso. Entonces, ahí vemos. Cuando les mostró esto, Lucas, estoy refiriéndome al 24, el 24:40. Estamos yendo paso a paso con la Pascua para entender los moeds y para entender este Levítico 24 que vamos a ver. Entonces, dice Lucas 24:40. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no creían a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Ya? Entonces, si estaban en la tienda, ¿qué es lo que debían tener ellos en la tienda? Lo principal. ¿Qué es lo que debían tener? Dice en Juan, ¿cómo se llama? En Juan lo que leíamos, dice, lo que le está diciendo es, no tienen espíritu. Ahora mi pregunta, ¿deberían haber tenido espíritu? Sí. ¿Y cómo se reconoce el espíritu que no tenían? Por lo que dice Lucas, ¿qué tenían? ¿Cómo era? Entonces, de acuerdo a su mesa, era, de acuerdo a su tienda, de acuerdo a su moed, era su mesa y era su espíritu. Es decir, su tienda, ahora vamos con nosotros, su tienda ha pasado una semana. ¿Y cómo está? ¿Cómo está ese espíritu? ¿Cómo está esa menorá? ¿Y cómo está ese pan? Ahí es, hacia allá es donde te queremos apuntar. Entonces, ¿cómo está su espíritu? ¿Y cómo está su pan? Vamos con el caso de los discípulos. ¿Cómo estaba su espíritu? ¿Y cómo estaba su pan? ¿Qué necesitaban? ¿Era un espíritu viejo o era un espíritu nuevo? Pues fácil, así yo creo que vamos. Primera pregunta. ¿Era un espíritu viejo o un espíritu nuevo el de los discípulos? ¿O era el mismo espíritu de siempre? Espíritu viejo. El mismo espíritu de siempre, un espíritu viejo. Pasaron todo el tiempo con Cristo en espíritu viejo. Vamos con su espíritu. ¿Cómo está su espíritu? ¿Espíritu viejo o espíritu nuevo? No lo sabemos. Pero ahora vamos con la otra parte. Vamos con el pan. ¿Cuál era el pan de los discípulos? ¿Cuál era el pan de los discípulos? El pan de los discípulos representaba su propia mesa, ¿no es cierto? ¿Cuál era la mesa de los discípulos? ¿Cuál era la mesa de los discípulos?
¿De ¿Cuál era la mesa? campistas? ¿Ah? ¿Sí me escucha ahí? Sí, Ya, ¿de campistas? era cambista, ¿sí? Interesante, una mesa de cambistas. ¿Qué otra característica era? ¿Qué tenían cambiado? Mire, recuerde esto. A ver, ¿qué característica tenían la mayoría de esos discípulos? ¿Qué profesión tenían? Pescadores. Pescadores. Entonces, de pescadores se encontraron con Cristo Jesús. ¿Cambiaron de profesión o se mantuvieron con la misma profesión? Se mantuvieron, creo. Se mantuvieron con la misma profesión e incluso después siguen manteniéndose con la misma profesión. ¿Eso quiere decir que tienen que cambiar de profesión? No. Lo que están diciendo es que ahí están dos panes. Y yo le digo, ¿cuál da sentido a cuál pan? ¿El pan de Cristo Jesús o el pan de pescadores? Entonces, ahora yo tendría que preguntarle, claro, ¿cuál profesión está más fuerte en usted? ¿Qué profesión está fuerte en esta semana? ¿Cuál ha sido su profesión fuerte en esta semana? ¿Qué ha sido lo fuerte en esta semana? Me refiero a su trabajo y su profesión. Bueno, no importa. Lo que le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo es que Dios le quiere cambiar de profesión. No, Dios le quiere cambiar lo que usted ha cambiado. Entonces, ellos siendo pastores, ¿qué es lo que dejaron relegado? ¿Qué es lo que dejaron relegado de ellos? Dejaron relegado una mesa, ¿no es cierto? Entonces, viene Cristo Jesús y ¿qué les dice? Les dice, a partir de, de ese momento, es lo que dice, lo que dice Pablo, ¿verdad? Hay una frase, hacedlo, la frase de Cristo es en Pascua, es, hacedlo en memoria de mí. ¿Por qué dice Cristo, hacedlo en memoria de mí? ¿Por qué? Mire, todo el tiempo que pasó y viene la Pascua y en la Pascua les devuelve el verdadero pan, le dice, yo soy el pan, yo soy el vino. Y así que ahora, hacedlo esto en memoria de mí. ¿Por qué le dice esto? Por memorial, por ceñimiento. Por memorial, por ceñimiento. ¿Por qué más lo dice esto? Por su mesa. Por su mesa. Amén. Entonces, ¿cuál es la característica de su mesa? ¿Lo leyó? Entonces, eso es lo que vamos, eso es lo que... ¡Ay, qué chévere! Gracias por venir. Vamos a continuar. ¿De acuerdo? Así que, igual, lo que le está diciendo, igual como está su mesa, igual está su espíritu. Su mesa necesita ¿qué? Su mesa necesita un memorial. Y si su mesa necesita un memorial, su mesa necesita una renovación del espíritu. Y esa renovación del espíritu necesita una renovación de su tienda. Entonces, estos 50 días le muestra eso. Pero mire, entonces, al decir hacerlo esto en memoria mía, ¿qué es lo que estaba diciendo? Lo acabamos de leer y tal vez no se dio cuenta. Vamos a leerlo nuevamente. Levítico 24. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Del 24:1 al 24:4 dijo, ¿sí? Mi moed, es decir, mi tienda tiene un espíritu. Mi tienda tiene un candelabro.
Y ese candelabro tiene una mesa. Entonces, si la mesa, si el tiempo está correcto, si el moed está correcto, eso le va a beneficiar a su tienda. Y si su tienda está correcta, entonces, ¿en qué le beneficia el moed? ¿En qué le beneficia la Pascua? Le beneficia en que su tienda, lo mismo que la de los discípulos, quite esas tiendas. Entonces vamos con la tienda de los discípulos para mirar. ¿Cómo estaba la tienda de los discípulos? Cuando Cristo les dice, no quiero decirles, no quiero preguntarles sus temores ni nada. ¿Cómo estaba la tienda de sus discípulos? Es decir, al hablar de la tienda, ¿cómo era su tienda? ¿Era su tienda un moed? ¿O era, su tienda un transitar un transitar? ¿Cómo era esa tienda? ¿Era un moed? No era un moed. No era un moed. Entonces necesita devolverle el tiempo y el lugar. Ahora, si no era un moed, Dios le está devolviendo la forma de volver al moed a través de los 50 días y le está diciendo, si así está si así está su tienda, ¿cómo está su pan? Entonces, ¿cómo está su pan? Su pan estaba, nuevamente lo que decíamos, igual que estaba su espíritu. Y su espíritu era parecido al espíritu de las lámparas, era parecido al espíritu de Dios, era parecido al espíritu que ardía, era parecido al espíritu que te estaba ordenado. ¿Por dónde tenía que empezar ese espíritu? ¿Por dónde empieza el espíritu, por cierto? Entonces, para ver por dónde empieza el espíritu, tenemos que ir a Éxodo. Éxodo capítulo 13. ¿Por dónde empieza el espíritu? Éxodo capítulo 13. El 13 está después del 12 y el 12 es la Pascua. Pero el 13, ¿cómo empieza el 13:1? Dice, conságrame todo primogénito. ¿Qué es consagrar la primogenitura? ¿Cómo se consagra la primogenitura? Conociendo que hay una primogenitura, entonces a través de la Pascua, nosotros conocemos que hay una primogenitura cambiada por ponerlo así, que hay una primogenitura de Egipto, una primogenitura esclava y una primogenitura libre y una primogenitura verdadera y una primogenitura que es cabeza. Entonces, si hablamos del espíritu y sus tiendas, si hablamos de la tienda, ahí tendríamos que ver la tienda de los discípulos, ¿era una tienda de primogénitos? ¿Qué opina usted? No, Sí, sí era una tienda de primogénitos. Claro que era una tienda de primogénitos. Y ahora esos primogénitos, me estoy refiriendo a los primeros discípulos. ¿A quién? ¿Qué primogenitura estaba más parecida? ¿A la vieja primogenitura o a la primogenitura que ellos que debían tener después de 50 días? ¿A cuál estaba parecida? ¿Verdad? la vida. ¿Verdad? Entonces, ahora yo le pregunto, después de la Pascua, ¿su primogenitura, sabían ellos que tenía que estar consagrada? ¿O usted sabía que su primogenitura está consagrada? Entonces, ¿qué es estar consagrada su primogenitura? ¿Es decir, que sea santa? No, no necesariamente esto, no, sino que su espíritu esté renovándose, su tienda esté en el lugar correcto y sobre todas las cosas su mesa, porque la mesa, ese, ese es el lugar, ese es el lugar del pan. Y ahí va a ver, usted puede, como los discípulos, los discípulos podían llamarse cristianos, los discípulos podían llamarse hijos de Dios, los discípulos, claro que son eso. Pero ¿qué tenían que hacer? Tenían que confirmar. ¿Y cuándo tenían que confirmar? Tenían que confirmar en Pascua. Entonces, ahora usted está confirmando, rectificando, no la primogenitura, sino su mesa. ¿Por qué? Porque imagínese su mesa si está con un pan viejo. Lo que está diciendo es, o sea, mi tienda es una apertura a espíritus viejos. Y los espíritus viejos, ¿qué va a pasar con los espíritus viejos?
¿A qué dañan los espíritus viejos? ¿A dónde dañan los espíritus viejos? Dañan el espíritu. Pero sobre todo, ¿qué dañan los espíritus viejos? Los espíritus viejos dañan a la mesa. ¿De acuerdo? Así que viene Cristo Jesús y dice, ¿por dónde empieza el orden? Entonces estamos en la primera semana. ¿Cuál es el orden de los espíritus? Ahora vamos a cambiarle de orden. El otro año no sé si le cambiamos. Yo creo que sí le cambiamos, pero no. Pero ya tenemos establecido un orden por lo general. Pero hay que empezar, pero hay que mirar realmente por dónde empieza el orden de Dios. Para mirar el orden de Dios, para mirar lo que quiero mostrarles nuestra mesa como casa, mostrarles nuestra primogenitura, mirar qué tanto necesitamos conocerla, mirarles su mesa, mirar a los participantes de su mesa y sobre todo mirar si es una mesa correcta o es una mesa incorrecta. Porque una mesa incorrecta va a desordenar los espíritus y unos espíritus desordenados obviamente no son parte del Espíritu de Dios. Y usted va a decir, tranquilo, yo tengo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es para ordenar el Espíritu de Dios. ¿Sí? Como todos decían, no, tranquilo, o sea, no tiene que enseñarme nadie, el Espíritu de Dios me va a enseñar. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué le va a decir? Yo necesito un moed, uno. Segundo, yo necesito un orden. Y tercero, el orden lo das en tu mesa. Entonces, ahí cuando te dan esas cosas, ahí sí vas a reordenar y yo voy a reordenar a tu propio espíritu y a tu propia mesa. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu de Dios nunca ha estado desordenado. El Espíritu de Dios nunca ha estado en las nebulosas pensándose que sí, que porque Dios es de Espíritu está en todas partes y está desordenado. No, el Espíritu de Dios tiene su menorá. Así que, ¿cuál es el orden que les da? Mire, entonces el orden que les da Dios a la salida de Egipto, conságrame los primogénitos, ¿qué orden le está dando? Le está dando el orden del candelabro y le está dando el orden de la mesa. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacerlo notar. Cuando dice conságrame los primogénitos, ¿qué estás diciendo? Está diciendo reordena mi mesa y reordena mi candelabro. ¿Cómo se reordena el candelabro? Eso lo podemos ver, aquí es donde lo podemos ver el candelabro reordenado en Proverbios. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, verso 10. Aquí, entonces, si estamos hablando del orden del espíritu y Dios dice, conságrame los primogénitos, al hablar de la menorá, estamos hablando de este versículo. Y yo le pregunto, ¿cuál es el orden de la menorá? Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del santo es inteligencia. Primera cosa, ¿cuántas lámparas están aquí presentes? ¿Cuántas? ¿Cuántas lámparas están presentes aquí? Pues, ¿Cuántas lámparas? Si hablamos del candelabro, ¿cuántas lámparas están presentes? Amor, sabiduría, inteligencia y conocimiento. Verá, eso es lo chévere, porque el que es cabeza sabe contar. ¿Ah? Entonces, el que es cabeza, el que es primogénito sabe contar. ¿De acuerdo? Entonces, si usted cuenta en diciembre, si usted cuenta en cualquier mes del año y usted no cuenta en el mes de la Pascua, tenemos un problema, porque tenemos un problema de espíritus, tenemos un problema de mesas, tenemos un problema de primogenituras, tenemos un problema de todo. Y eso quiere decir que no se puede ordenar las cosas, no, por el contrario.
La cabeza ayuda a reordenar las cosas. ¿Cuántos? Cuente, ¿cuántos espíritus están ahí presentes? Así, literalmente. ¿Cuántos? ¿No? ¿Le doy el dato? Ahí Los están. 7. ¿Ah? Ya, lo interesante de este versículo es que están presentes, obviamente los 7, ¿no? Obviamente los 7. Específicamente, o sea, eh, escrituralmente, tácitamente están 4, pero implícitamente 4, pero tácitamente 5. ¿Cuáles son los 4? Sabiduría, temor de Jehová, conocimiento e inteligencia. 4. ¿Cuál es el que se necesita? ¿Cuál es el quinto que aquí está implícito? El de Jehová. Es decir, porque estos 4 obviamente están hablando del de Jehová también, ¿ya? Y al contabilizarlo de los 5, solamente quedan 2 fuera. Ahora, yo le digo, ¿por cuál es el que empieza Dios? ¿Por dónde empieza Dios? ¿Por, Temor. por dónde abre? ¿Por dónde abre? Entonces, mire, el principio es el temor. Entonces, los apóstoles, obviamente, esto nosotros podríamos pensar que los apóstoles del principio, ellos temían a Jehová. No, ellos a cualquier cosa temían, porque ya se vino la muerte, no sabían si Cristo, es decir, una tienda desordenada. Pero viene Dios, ¿y cómo se presenta? Se acerca, ¿no es cierto? Entonces, el temor que nos acerca a Dios, chévere. Pero aquí le da 2 vías. Le da el acercamiento, que siempre va a ser por donde se enciende, pero nos da una alternativa, nos da como decir un as en la manga, una alternativa. Si bien el temor es del principio, ¿sí? Es cabeza, es el principal, pues a través de lo santo también podemos llegar y podemos afectar a estos 4. Entonces, el conocimiento, entonces lo primero que les da es una primogenitura. ¿Qué tipo de primogenitura? Una primogenitura santa. Así que, ¿qué se necesita? El reordenamiento de esa primogenitura santa. Entonces, cuando devuelve Dios el orden de las cosas, les dice, hoy nosotros tenemos esta semana, nosotros tenemos la fuerza o bien de empezar por lo santo o bien de empezar por el temor de Jehová, o bien de unir estas dos, lo santo y el temor de Jehová, porque van de la mano. ¿Qué es, qué es el conocimiento de lo santo? Lo santo es la primogenitura. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Conocer la primogenitura santa, porque al principio, ¿ellos qué conocían? ¿La primogenitura santa o la primogenitura? Más bien la primogenitura desordenada. Entonces, ¿quién le da la primogenitura santa? La primogenitura santa obviamente le da el Espíritu Santo, pues. Tiene que haber un orden en eso. Y cuando los espíritus comienzan ahí a revolotear en su tienda, en su casa, ¿a dónde primero le afectan? Le afectan a su cabeza, le afectan a su primogenitura. Y ahí es cuando no sabemos, ahí es cuando desordenamos esos espíritus y desordenamos esa mesa y desordenamos ese, ese pan. Así que la primogenitura, ¿verdad? Les devuelve el espíritu y con eso les muestra lo que antes les devolvió. Entonces, ¿qué es primero? El espíritu en el caso de Cristo. ¿Qué fue primero, el espíritu o el pan? Estamos hablando del Moed. ¿Qué es primero, el espíritu o el pan? ¿No? Bueno, la Pascua, ¿qué es la Pascua? Espíritu o pan. Pan. Correcto, son las dos cosas. Pero mire, estas dos cosas que son, que es el Moed, el espíritu y el pan, nos llevan a Cristo Jesús. Porque el momento que a ellos les devuelve el espíritu, ¿a dónde tenían que ellos dirigirse? Y ahí les une, ellos tenían que dirigirse al pan. Eso es decir, ellos tenían que dirigirse a la mesa. Así que, ¿cuáles? Vamos a ver si les devolvió eso, a ver a qué mesa se refirió.
Vamos a Levítico 24. ¿Qué les devolvió? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si el Espíritu de Dios no muestra una mesa correcta, una mesa correcta debe nuevamente acercarnos al Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios que tenemos nosotros necesita acondicionar nuestra mesa, pues de ese Espíritu de Dios tiene que llevarnos a nuestra mesa. ¿Y cuál es la mesa? ¿Y qué es la mesa? ¿Y qué representa la mesa? Pues la mesa representa el pan. Y entonces ahí nos damos cuenta qué tipo de pan nosotros estamos recibiendo y al mismo tiempo qué tipo de levadura estamos recibiendo. Entonces, por eso, ¿cuál es el pan de Dios? ¿Y cuál es el pan de dolores? ¿Cuál es el pan de ociosidad? ¿Cuál es el pan de pereza? ¿Cuál es el pan de división? Porque sobre todas las cosas, el pan de división, el pan de contiendas, el pan de riñas, el pan de peleas. Entonces, si nosotros no podemos identificar eso, o mejor dicho, si nosotros tenemos el pan de Dios, es para nosotros nuevamente devolvernos a nosotros una mesa correcta. Porque ningún pan, ninguna profesión, ningún dinero, ni ninguna cantidad de dinero, ni ningún nos va a dar una mesa correcta. ¿Sí? Eso es lo que estamos mencionando. El único que nos devolvió la mesa correcta fue Dios. Porque empezando desde lo que a veces hay los anhelos infundados, ¿cuál era la mesa más poderosa que funcionaba en esos tiempos? En los tiempos de Cristo Jesús. ¿Cuál es la mesa que prevalecía ahí? ¿Cuál era la mesa que dominaba? Entonces, esa mesa, hay una mesa que domina y esa mesa es la que estaba dominando en los apóstoles. Pero viene Cristo Jesús y le dice, ustedes tienen una mesa diferente. ¿Y cuál es la que tiene que dominar? No es ¿cuál es la que tiene que prevalecer? Porque la otra es así de fuerte, la otra les va a aplastar. La otra, como la de Herodes, como la de los fariseos, les va a perseguir, les va a dividir, les va a separar, les va a hacer daño, dice. Pero yo les estoy devolviendo porque yo les dejo un espíritu, pero el espíritu es devolverles, el espíritu es para devolverles la mesa y la mesa es para devolverles el espíritu. Entonces, esas dos cosas, por eso la tienda tenía esas dos cosas juntas, porque tiene que usted ver, nosotros tenemos que ver en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra casa, esas dos mesas, esas dos relaciones, espíritu y mesa. Si uno de los dos está equivocado, ¿a dónde va a afectar? ¿Sí? ¿A dónde va a afectar? Va a afectar a la mesa. Y el momento que afecta a la mesa, ¿a dónde va a afectar? A lo que usted se está llevando, a lo que usted le está afectando a su vida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, en los discípulos, vamos por los discípulos. ¿Qué les afectó más a los discípulos? ¿La mesa o el espíritu? ¿Qué opinas? La mesa. La mesa. Rocío, la mesa. Mía, la mesa o el espíritu. ¿Qué les afectó? Pienso que el espíritu directamente. Pienso que el espíritu. Muy bien. Vero, la mesa o claro, la mesa o la menorá. Así se podría decir. La mesa o la menorá. La menorá. La menorá. Carmita, ¿la mesa o la menorá? El espíritu, la menorá. La menorá. Bastante espirituales somos. Nancy, ¿la mesa o la menorá? La mesa. La mesa. Nati, ¿la mesa o la menorá? La mesa, pastor. La mesa. Ajá. ¿Quién más? Alexandra, ¿la mesa o la menorá? Y yo creo que la mesa. La mesa.
Mau, ¿la mesa o la menorá? ¿Qué les afectó más a los apóstoles? ¿Quién más? Marta, Martita y también Fabi. Si puedes contestarnos, escribirnos. ¿La mesa o la menorá? ¿Qué cree que les afectó más? La La mesa. mesa, creo. La mesa. Mire, yo creo que también la mesa. ¿Sabe por qué? Porque Dios decidió... ay, la mesa. Yo le pregunto, ¿por qué Cristo Jesús no sopló antes del Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya les dio la mesa. ¿Y qué tipo de mesa les dio? Levítico 24, ¿qué mesa les dio? 6 y 7. ¿Qué mesa les dio? 6 y 7. Entonces, Cristo no se inventó nada, sino Cristo más bien, se da cuenta, Cristo más bien dio vida, lo que ya había habido, lo que ya dio vida antes, lo que les afectó, y por eso este versículo es importantísimo, estos versículos de Levítico 24, desde el 5 al 9. Estos son únicos porque ahí les está hablando de la misma mesa, de la mesa de Cristo. ¿Por qué les está hablando de la misma mesa? Le leo, 24:6. Colocarás en 2 hileras, 6 a cada hilera sobre la mesa pura de Jehová. Y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante de Jehová. Es un pacto eterno para los hijos de Israel. ¿Qué les devolvió? ¿No? La frase, ahora sí, entonces. La frase, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué la frase hacedlo en memoria de mí? Por el memorial. ¿Cuál memorial? De varón y hembra. Pero sí se leyó eso, sí se leyó. Vea, léalo nuevamente, no creo que se leyó. 24:7, léalo por favor, si tiene su versión. Lea su versión, Rocío. ¿De Levítico? Levítico 24:7. El pan servirá como ofrenda, no es ofrenda, ¿diezmo? No, dice. Vea, yo tengo así, debe ser por la versión. Léale por favor su versión, Rocío. Y ponga incienso puro en cada hilera. Este pan servirá como una ofrenda que se quemará al Señor. Colocará regularmente las... No, está bien, como una ofrenda. Otra versión, porque ahí le falta justamente, ahí le falta lo que Cristo Jesús les dio a ellos y lo que Cristo Jesús también les dio a los discípulos. ¿Qué les dio? ¿A otra versión? ¿Quién tiene otra versión, por favor? ¿Mía? ¿Verónica tal vez? ¿Nancy tal vez? Yo tengo la misma. Mire, aquí dice bien, en cada hilera pondrá incienso puro para que sea pan memorial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el pan memorial? Es el mismo, por eso la frase de hacedlo esto, lo que Cristo está diciendo ahí es, yo soy el pan memorial, que pertenezco a una mesa de pan memorial y que pertenezco a un espíritu de pan memorial. Entonces, el momento que va a los discípulos, antes les muestra que el problema está en la mesa. Y después él mismo le da la mesa, les devuelve la mesa, porque él ya sabía que iba a ser la Pascua y porque él sabía que él iba a descender para después de ascender. Pero
el momento que ellos se encuentra a ellos, les encuentra que no es una mesa memorial, que no hay un pan memorial, que no hay un pan, que no tiene un orden ese pan. Entonces, ¿quién pone en orden esas cosas? Los únicos. Este versículo son los que ponen orden. ¿Y qué es poner orden? Bueno, vamos, vamos a esta parte del pan memorial. Entonces, el pan memorial es aquel que pone en orden la mesa, ¿sí? Que le da el sentido, el valor, la disposición de la mesa. Y esta mesa tiene dos hileras. ¿Por qué tiene dos hileras? Es lo mismo que Cristo Jesús les devolvió a los discípulos. ¿Y qué les dijo? Los discípulos se peleaban, ¿no es cierto? Justamente en la última cena y los discípulos se peleaban. ¿Y los discípulos qué decían? ¿Sí? Nuestro pan no es un pan memorial y nuestra mesa no es una mesa memorial. Así que nosotros no queremos sentarnos en dos hileras, sino lo que nosotros queremos es saber cuál es la hilera mayor. Queremos saber cuál es el que va a ser mayor contigo o queremos saber. Y y Cristo Jesús les dice, ¿cuál es mayor? ¿El que está sentado a la mesa o el que ordena la mesa? Entonces, ¿el que ordena la mesa o el que es servido de la mesa? El que ordena la mesa. Ah, entonces, y Cristo, entonces el que ordena la mesa, resulta ser que no está ordenando quién es mayor y quién es menor, sino que está poniendo, está ubicando el trono, está ubicando la posición, está ubicando reinado, está ubicando autoridad, está, está ubicando cabezas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dice, miren, entre nosotros, en el mundo, el que no es el que ordena la mesa, sino los que ahí son los servidos de la mesa. Pero nosotros, en cambio, dice en nuestra parte, en el reino de los cielos, nosotros ordenamos de la mesa. ¿Por qué? Porque esas 6 hileras, ¿qué representan? Las de un lado del otro, representan un orden y ese orden representa autoridad. Ese orden representa igualdad, ese orden representa reino, ese orden representa justicia, ese orden representa eh, autoridad, por ponerlo así, pero una autoridad correcta. Entonces, el momento que llega, ¿quién estaba ordenando la mesa? Nadie. Entonces, ¿cómo estaba ordenada esa mesa? ¿Esa mesa de qué era? Esa mesa era de pescadores. Entonces, ¿cuál es la profesión? Y ahí vemos, ¿no? De pescadores para abajo. ¿Y cómo se trataban en esa mesa? ¿Cómo se tratan en esa mesa? Justo. El que ordena y el que ordena y el que recibe órdenes. Pero ninguno el que pone orden. El que manda y el que obedece. El que es mayor y el que es menor. Pero, es decir, la mesa se transforma ¿en qué? La mesa se transforma en un lugar en donde hay una desigualdad, en donde no hay un orden, en donde no hay un orden. ¿Y el orden para qué sirve? ¿Qué es sinónimo de orden? Sinónimo de orden, un sinónimo de orden, déjeme ver aquí. Sinónimo de orden. Esto, como le digo, tenemos todavía 50 años, 50 años, perdón, digo 50 días. Vamos a Levítico, déjeme ver.
Levítico, ahí mismo el capítulo 27. Levítico capítulo 27. Solo 27 verso 2. Levítico 27 verso 2. Ya. ¿Qué dice? El sacerdote ¿valuará como bueno o como malo? Como valúa el sacerdote, así será. Chévere. Entonces, primero, vamos con la mesa de los de, vamos como, vamos con los discípulos, ¿no es cierto? Después de Pascua, ¿cómo valoraron a esa mesa? ¿Buena o mala? ¿Cuál valoraron buena? ¿La de Cristo o la de ellos? ¿Cómo valoraría usted la mesa de los discípulos de Cristo? ¿Buena o mala o más o menos? Entonces, ¿qué es ordenar? Primero, ¿ellos ordenaron la mesa o no ordenaron la mesa? ¿Quién me quiere ayudar? Vamos con los discípulos. Ordenaron la mesa, ellos tenían que ordenar la mesa. Ellos tenían que ordenar el espíritu. Para eso les dejó la mesa el Señor. Para eso hicimos la Pascua, para ordenar la mesa y para ordenar el espíritu. Pero resulta ser que ordenar no es poner a ver qué bonito que está, no está sucio, todo está limpio. ¿Qué es? Es darle valor, es ponerle valor y saber si es bueno o malo, porque lo que el sacerdote diga que es bueno, es bueno. Y lo que el sacerdote diga que es malo, es malo. Su casa. A ver, ¿por dónde vamos? Esa mesa de los apóstoles, ¿tenía cosas buenas o no, cosas no tan buenas? No tan buenas. Gracias, Rocío. Parece que alguien más quiere decirme, no tan buenas. Entonces, ¿sabían ordenar ellos o no sabían ordenar? Entonces, ni siquiera sabían, ni siquiera, lo que le estoy diciendo, ni siquiera sabían lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es bueno y lo que es malo no es una cuestión de saber, como desde el huerto del Edén, lo que es bueno y lo que es malo, sino es una cuestión de darle el valor que corresponde, si el valor es bueno o si el valor es malo. Porque una cosa es saber lo que es bueno y lo que es malo, y otra cosa es meter en su tienda lo que vale por bueno y lo que vale por mal. ¿Mm? ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Vamos con lo de la mesa de los apóstoles nada más. Entonces, ellos valoraban a lo bueno, valoraron lo bueno ellos. ¿Qué hubiese hecho si hubiesen valorado lo bueno? ¿O valoraron lo común? ¿Valoraron lo bueno o valoraron lo común? Lo común. Lo común. Lo que ellos creían que era bueno, lo que ellos Exacto, conocían. exacto. Lo que ellos conocían. Entonces, alguien que sabe ordenar la mesa, ¿qué es lo que tiene que saber? No lo que es bueno, no lo que yo considero bueno, sino lo que realmente vale como bueno. Porque mi casa está llena de cosas que son buenas, pero que no valen nada. O lleno de cosas no tan buenas, pero que valen mucho. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Justamente por los espíritus y por el desorden de la mesa y por ese pan. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué es ordenar? Ahora le pregunto a Cristo Jesús, en la Pascua,
¿Cuánto les valoró él a los discípulos? ¿Cuánto les valoró? Nada más y nada menos que les valoró diciéndoles, ustedes son parte de mi reino, ustedes se van a sentar en los tronos, ustedes son los que van a juzgar ángeles, ustedes son los que juzgan las cosas espirituales, y no es que juzgan porque saben, ay, qué bonito, hasta el diablo sabe lo que es, lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿qué hay en la casa del diablo? ¿Qué hay? ¿Qué tipo de pan hay? ¿Qué tipo de espíritus hay? Desordenados. ¿Y qué tipo de pan hay? Pan sin valor. ¿Me explico? Entonces, claro que sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero no deja entrar lo que tiene valor, y lo que tiene valor más bien le saca. Y sabe lo que es bueno, igual que los discípulos. ¿Qué tenían que haber estado? Y viene Cristo Jesús y sopla el Espíritu y hasta se come el pan, porque se come el pescado. ¿Por qué se comió el pescado Cristo Jesús? ¿Por qué se comió el pescado? ¿Por qué? ¿Por qué se comió el pescado? Porque tenía hambre. ¿Por qué se comió el pescado? Porque le dio valor. Porque él qué es? Cristo Jesús qué es? Un ordenador de mesa y al mismo tiempo un valuador de mesa. ¿O Cristo Jesús es un consumidor? Le dio valor a la mesa. Entonces, ¿cuánto vale su mesa? Una semana, ¿cuánto vale su mesa? ¿Cuántas cosas buenas hay en su mesa? Hay un pan memorial en su mesa. Hay un espíritu en su mesa. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tiene más valor en su mesa? ¿Qué es lo que tiene más valor en su mesa? Vamos, solamente con esto. Pan memorial, ¿qué es lo que más valor tiene en su mesa? Pan memorial, ¿qué es lo que más valor tiene? ¿Qué es lo que tiene más valor en su mesa? Obviamente Cristo, claro, es el pan, es el verdadero pan. Pero traducido a nosotros, a nuestra casa, si decimos que Cristo es nuestro pan, si decimos que Cristo es nuestra Pascua, si decimos que somos cabeza, ¿cómo es la evaluación en la mesa? ¿Cuál es el pan memorial de su mesa? ¿Cuál es el pan memorial de su mesa? ¿No? Memorial, Rocío. ¿Cuál es el pan memorial? El de la unidad de pan, varón y hembra. Exactamente, varón. ¿Y quién es varón? Nuestro varón, el Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús como varón? El que tiene tienda. ¿Quién es Cristo Jesús como varón? El memorial. El memorial. ¿Quién es Cristo Jesús como varón? El que le está diciendo, vean, es Pascua. El que le está diciendo, vean, es 14. Vean, es cabeza. El que le está diciendo, vean, ¿está o no está ordenando su mesa y su espíritu? ¿Está o no está ordenado? Él está ordenando. ¿Y usted qué está haciendo? Ordenando o desordenando su mesa. Ordenando o desordenando su Pascua. Ordenando o desordenando su pan. Ordenando o desordenando su memorial. Pan memorial. Para los solteros, ¿cuál es el pan memorial? Ese es el pan memorial. Para los casados, ¿cuál es el pan memorial? ¿Cuál es el pan memorial? ¿Hay algún casado aquí? ¿Cuál es el pan memorial? ¿Sí ve? El pan memorial es el esposo, es el novio y la novia. Pero cuando son esposos, donde hay esposos, donde hay casados, donde no hay novios y donde no hay varones y hembras, ahí hay qué tipo de pan.
un pan desordenado. Repito, un pan desordenado, un pan cambiado, un pan devaluado. ¿Y qué pasa si se mete un pan devaluado? ¿Qué se está metiendo? Se está metiendo un sacerdocio que no sabe valorar lo bueno. Y si un sacerdocio que no sabe valorar lo bueno, ¿qué va a pasar con lo bueno? Lo bueno va a quedar en un concepto. Pero ¿qué va a estar dentro? ¿Qué va a estar dentro de la tienda? ¿Qué va a estar dentro de la tienda? Una cosa es saber lo bueno, pero otra cosa es no saber. Entonces, es no ordenar. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué prefiere usted? ¿Ordenar lo bueno, lo malo o saber lo bueno y lo malo? Ordenar. Ver lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué es ordenar lo bueno y lo malo? Ordenar lo bueno y lo malo es justamente volver ¿a qué? Volver a la primogenitura, ¿sí? Y volver a lo santo, porque el momento que vengo a la primogenitura, a lo santo, vuelvo a mi mesa, vuelvo a la verdadera mesa y vuelvo al verdadero espíritu y vuelvo a la verdadera tienda. Así que, ¿cuándo se da eso? Eso se da en aproximadamente, ahorita estamos en aproximadamente 7 días, 6 días. Nuevamente vamos a hablar, el martes vamos a hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque lo que primero perdieron los discípulos justamente, les dieron mesa y ¿qué perdieron? Mesa. Después les dan espíritu, ¿qué perdieron? Espíritu. Entonces, pero Dios, ¿qué hizo? Tuvo que devolverles nuevamente, ¿qué? Cabeza. Entonces, ¿eso cuándo se da? Eso que nuevamente que se tiene que hacer, se tiene que recuperar. Entonces, ¿cuándo se recupera? Si no pudo el primer día del primer mes, ¿cuándo puede hacerlo? ¿El 14? El primer día del segundo mes. Porque Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No porque ha perdido, perdón, porque nuevamente tiene que ordenar. Entonces, la Pascua, la Pascua es sinónimo de la mesa y la mesa es un sinónimo de ordenamiento y el ordenamiento es sinónimo de coherencia, es sinónimo de cruzar, porque la Pascua sin cruzar no es Pascua. ¿Y qué es cruzar? ¿Sí? Cruzar es para que lo cambiado vuelva a lo original y para que lo original cruce a lo renovadamente original. Pero ¿en dónde se da eso? ¿En dónde se da? Se da en el lugar que Dios nos dejó a su espíritu. Se da en la tienda. ¿En dónde usted perdió ese lugar? En la tienda. ¿Cómo fue cómo fue la mesa de su niñez? ¿Una mesa una mesa de ordenamiento o una mesa de conocimiento del bien y del mal? ¿Qué opina? Ahora, ¿usted qué está devolviendo? ¿Una mesa de ordenamiento o una mesa del conocimiento del bien y del mal? Párate bien, siéntate bien, habla bien, esto así, esto asado, es la mesa. Oramos al Señor, vamos a comer los alimentos del Señor, pero haz esto, haz este otro, haz este otro. ¿Y quién pone orden ahí? El conocimiento del bien y mal. ¿Quién pone ahí? Entonces, ¿quién pone ahí? Mire, ¿quién pone ahí? Los espíritus desordenados. ¿Y los espíritus desordenados qué le están diciendo? Oye, vuélvete al memorial, vuélvete a la mesa, haz esto en memoria mía. Entonces, toma Santa Cena todos los días. No, la Santa Cena no es Santa Cena sin mesa. Y la mesa no es mesa sin un ordenamiento. Y el ordenamiento no es ordenamiento sin un valor. Y el valor no es valor sin que lo que tengamos en la mesa y los que estén a la mesa tengan valor. ¿Qué valor tienen los de su mesa?
¿Qué valor tienen los de la mesa de Cristo? ¿Qué valor tienen los de su mesa? Valor de esposos. Si tiene valor de esposos. De nativos. Exacto, exacto. Entonces, primera cosa, porque si estamos hablando del pan memorial, estamos hablando de varón y hembra. Si la mesa tiene un valor de esposos, olvídese, ahí van a volar platos. Segundo, si la mesa tiene un valor y sus hijos, ¿valor de qué tienen? Si sus hijos tienen valor de qué? Si sus hijos tienen valor de nativos, ¿qué va a pasar? ¿Orden o desorden? Orden. Orden y desorden. No, sus hijos, usted es nativo, sus hijos tienen que ir superando porque ellos no son nativos de ustedes, sino ellos son nativos de Dios, entonces por eso no puede, sus hijos tienen que ser nativos de Dios y eso significa que sean peregrinos en usted. O sea, desordenada la mesa. Sus papás, ¿qué, qué valor tienen en la mesa? Si tienen valor de padres o tienen valor de jefes. Bueno, entonces, cosa seria ordenar. Recién estamos aprendiendo a ordenar una mesa. Así que tenemos todavía de largo para ordenar nuestra mesa. Pero ahora, coménteme, ¿cómo están esos valores? ¿Están esos valores bien establecidos del valor, el orden de la mesa? ¿O todavía no sabe qué lugar ocupa, qué lugar ocupaba en su mesa, qué lugar ocupa ahora? ¿Qué lugar ocupan los que están en su mesa? ¿Qué lugar ocupan los padres? ¿Qué lugar ocupan los hijos? No sabe ese valor todavía. Entonces, cuando no sabe ese valor, cuando sabe lo bueno y lo malo, y cuando no hay, cuando no hay ese valor en esa casa, ¿qué va a pasar? ¿El pan en qué se convierte? ¿Y el espíritu? ¿Y el espíritu en qué se convierte? En desorden, en desorden. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguro? ¿Está bien la mesa? Bueno, tenemos, por más que esté bien la mesa, tenemos 7 semanas para renovar el orden, ratificar el orden correcto, rectificar el correcto, pero renovar nuevamente, porque esos son los moes de Dios. ¿Por qué oramos? Mía, ¿por qué oramos? ¿Por qué cosa de tu mesa oramos? Pienso que por tener el verdadero pan en la mesa. O sea que hay contienda ahí, pero ¿por qué oramos? Por darle el verdadero valor a lo que debe tener el valor correcto ahí en esa mesa. Porque necesitamos, amén, necesitamos ordenadores de mesa. Amén. Bendito Dios, a través de las palabras de mis hermanos estamos haciendo nuestra oración. Necesitamos levantar ordenadores de mesa, no participantes de la mesa. Todos pueden participar, pero solo los ordenadores de la mesa son los que llevan el espíritu correcto y llevan el pan correcto. Bueno, oremos. Padre, lo que recibimos de ti, hoy Señor lo compartimos. Que el día en que tú celebraste la Pascua, tú partiste el pan y tú entregaste tu vino y dijiste, este es mi cuerpo, este es mi pan y esta es mi sangre. Hacedlo en memoria. Y esa es nuestra memoria, que tú
viniste a ordenar, a entregar, para que desde hoy nosotros levantemos ese espíritu que encendió, que se quedó en nuestras vidas, que da orden a nuestra tienda. Levantemos, bendigamos, Señor, a los que tú has puesto alrededor de nuestra mesa. Porque alrededor de nuestra mesa tenemos que ordenar vides verdaderas y olivos verdaderos, Padre Santo. Y porque eso es varón y hembra. Por eso bendigo, Dios, lo que tú estás ordenando, Señor, a través de este desorden en las enfermedades, en el COVID, ordenando a través de los matrimonios, en ese desorden de casados, para ordenar verdaderas unidades de varón y hembra. Desordenar, Dios de los cielos, esta economía del mundo, desordenar este orden del mundo y hasta este gobierno, para nuevamente levantar, Señor, a tus hijos, a los que nos diste tu espíritu, para que tu espíritu alumbre a nuestra tienda, alumbre a nuestra nación con el orden correcto, con el conocimiento de lo santo, con el temor, con el acercamiento a ti, pero con ese pan, porque nunca nos ha faltado Cristo Jesús. Y si no nos ha faltado Cristo Jesús, ese es nuestro verdadero pan. Y no nos ha faltado para nosotros, en lugar de llevar un pan de muerte, un pan mohoso, pescados, profesiones, pues demos valor a quienes ordenan nuestro pan, a nuestros padres. Bendigo, Señor, porque tengan el valor de padres y tengan el valor de ordenadores en su propia mesa, en su propia casa. Y lo mismo a nuestros hijos, porque Padre, eso es lo que somos, nativos de tu reino, Señor, para extender tu casa, para extender tu tienda, para extender tu economía, para extender, Señor, lo que tú mueves en el nombre de Cristo Jesús. Y eso siempre será tu reino y tu justicia que prevalece. Por eso, al bendecir, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, a la casa del Dabar, bendigo, Dios de los cielos, que, que todo lo que tú nos has dado sea para ordenar y, Señor, levantar verdaderas mujeres que lleven una verdadera levadura, verdaderas mujeres que sean constructoras y edificadoras de su casa. Y el último, y el último, eh, 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 y quisiera compartir, Señor, la bendición de darles lo que de ti tú nos entregaste a través de tu ley y a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, qué mejor que hacerlo con tu espíritu, hacerlo con tu palabra, hacerlo en tu tienda, hacerlo, Señor, en la casa del Dabar y hacerlo en bendición, porque la mujer sabia edifica la casa, pero la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino y ha ordenado también su mesa. Bendigo a estas mujeres ordenadoras de mesa y bendigo a estos varones sacerdotes, levitas, primogénitos, cabeza, que también están ordenando una mesa de primogenitura, de cabezas en nuestros hijos, en nuestros padres y en nuestras generaciones. Y bendigo que a través de esa mesa, que a través de ese valor, pues nosotros podamos darle valor a nuestro trabajo, darle labor a nuestra labor diaria, darle labor incluso a nuestras ocupaciones, darle valor, porque todo ese valor no, no viene de los pescados ni de los pescadores, sino de lo que les devolviste, ser unos apóstoles que vuelvan, no a ser sacerdotes, apóstoles, sino que vuelvan a tu mesa, a tu espíritu y a ordenar y a seguir ordenando lo que desde hoy nuevamente vamos a ponerlo en práctica, Señor. ¿En dónde? En el día a día de nuestra mesa, porque ahí es donde vemos tu espíritu, ahí es donde te vemos a ti, que eres el que nos has convidado a tu mesa.
y no a través de una oración, sino a través de una menorá, una mesa y un pan memorial, que es Cristo Jesús en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. vamos a orar. Vamos a orar por la evaluación en cambio del santuario. Bendigo, Dios de los cielos, que así como tú permites, Señor, que oremos y demos valor, pues así, Señor, ese valor sean esos ciclos del santuario que vuelven siempre al santuario, esa economía del santuario, Dios de los cielos, que vuelve siempre a mover tu santuario. Bendigo, Padre, porque eso únicamente a través de esas mujeres sabias y de esos hombres cabeza se ponga de acuerdo, Señor. No para dar lo desordenado, no para dar lo que no tiene cabeza, sino nuevamente para mover tu mesa, tu espíritu y tu verdad. Porque, Señor, eso recibimos como sacerdocio y en el nombre de Cristo Jesús, desde ya lo recibido en el nombre de Cristo Jesús, sea tu orden, tu valor, que en el nombre de Cristo Jesús, a donde quiera que vaya, Padre, desordene esas mesas desordenadas, pero vuelva, Señor, a tu espíritu y vuelva, Señor, para que el valor verdadero sea el valor de tu reino y de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos, bendecidos esos ciclos de santuario, esa bendición de esa economía del santuario. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El día martes, como estamos en el periodo, hemos empezado con el conocimiento de los santos y con el temor de Jehová, así que vamos a seguir desarrollando a través de, eh, a través de Cristo, de lo que hizo Cristo Jesús, así que, y a través por favor, prepararnos para el segundo mes, porque no es que vamos a hacer otra Pascua, lo que vamos a hacer es nuevamente levantar cabeza, y eso es confirmar si levantamos cabeza en Pascua, o si no levantamos cabeza, pues tenemos este segundo mes también para nuevamente volver a ese Moed. Amén. 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 Marquito nos ayuda con el nombre de la enseñanza de hoy. Pan memorial, el pan memorial, Amén. el pan memorial. Amén. Con esto yo creo que estamos todos claros, ¿verdad? Entonces, vamos a orar por la bendición. Padre, la oración de mis hermanos y de mis hermanas, la oración de la casa del Dabar, es, Señor, siempre el incienso, porque esas hileras y ese pan y esas vides y esos hijos y esa mesa que tenemos siempre sea incensada, no por el agradecimiento, Señor, de un pescado viejo, sino por el ordenamiento de un pan verdadero, porque de tu mesa vinimos y a tu mesa volvemos. En el nombre de Cristo Jesús, eso es lo que también dejemos a nuestros hijos y a nuestros padres. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu, bendiciones a todos. Una buena semana. Amén. Bendiciones. Amén.